Había una vez una pequeña ciudad llamada Ravenswood, en lo profundo de los bosques oscuros y sombríos de Nueva Inglaterra. Era un lugar apartado y aislado, rodeado de densos bosques y poblado por almas solitarias, y las leyendas locales hablaban de antiguos rituales y espíritus malignos que acechaban en la oscuridad. Pero como suele suceder, la mayoría de las personas no creían en tales historias. En medio de este pueblo aparentemente tranquilo se encontraba la casa de los Winslow. Era una casa antigua, de madera desgastada por el tiempo, situada al borde del bosque. La familia Winslow había vivido allí durante generaciones y la casa estaba llena de antigüedades y recuerdos de tiempos pasados. Una de las antigüedades más inquietantes en la casa era una muñeca de porcelana. Tenía cabello rubio y rizado, ojos azules profundos y un vestido blanco de encaje. La muñeca había estado en la familia durante más de 100 años y se decía que estaba maldita. Según la leyenda familiar, la muñeca había sido un regalo de un extraño comerciante a un antepasado de los Winslow, y desde entonces la tragedia había golpeado a la familia una y otra vez. Se decía que la muñeca tenía el poder de predecir el futuro, pero solo el futuro más oscuro y aterrador. Quienes osaban mirar a los ojos de la muñeca se enfrentaban a pesadillas y desgracias sin fin. La muñeca había sido testigo de suicidios, incendios misteriosos y enfermedades mortales a lo largo de los años, y todos los Winslow creían en su maldición. El último miembro de la familia Winslow, Charlotte, era una joven de 17 años con cabello oscuro y ojos inquietos. A diferencia de sus antepasados, Charlotte no creía en las historias de la muñeca maldita. Pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños. Pero a medida que se acercaba su 18º cumpleaños, comenzó a notar cosas extrañas en la casa. Por las noches escuchaba susurros y risas que parecían venir de la habitación de la muñeca. A menudo la encontraba en lugares distintos de la casa de donde la había dejado, como si tuviera una voluntad propia. Charlotte comenzó a sentir una presencia inquietante a su alrededor, como si alguien la estuviera observando constantemente. En una ocasión, Charlotte decidió probar la leyenda de la muñeca por sí misma. La sacó del estante de la sala de estar, la miró fijamente a los ojos y le preguntó en voz alta: ¿Qué me depara el futuro, muñeca maldita? La muñeca no respondió, pero en ese momento una sombra pasó por la habitación y la temperatura bajó de manera notable. Sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Dejó caer la muñeca con un grito y corrió fuera de la habitación, sintiéndose aterrorizada y arrepentida. A medida que pasaban los días, la casa de los Winslow se volvía cada vez más extraña y siniestra. Los ruidos en la noche se hicieron más fuertes y Charlotte comenzó a ver de soslayo sombras que se movían, lo cual provocó que tuviera pesadillas recurrentes en las que la muñeca la perseguía y la atormentaba. Tras esto, decidió buscar respuestas sobre la muñeca. Investigó en la biblioteca local y descubrió que, de hecho, había una leyenda sobre la muñeca de porcelana en Ravenswood. Según la historia, la muñeca había sido creada por una bruja llamada Abigail Blackwood, que vivió en el pueblo hacía siglos.
Abigail había sido desterrada por su magia negra y antes de partir había encerrado su maldad en la muñeca de porcelana. Decidida a romper la maldición, rastreó la historia de la muñeca y llegó a una conclusión inquietante. La única forma de romper la maldición era encontrar y destruir el diario de Abigail Blackwood, que se decía que contenía los secretos de su magia oscura y que se encontraba en algún lugar del bosque que rodeaba Ravenswood. Una noche, Charlotte se aventuró en el oscuro bosque con una linterna y una pala, decidida a encontrar el diario y poner fin a la maldición de la muñeca de porcelana. El bosque estaba oscuro y silencioso, salvo por el susurro del viento entre los árboles. Después de 2 horas de búsqueda, encontró una antigua cabaña abandonada en lo profundo del bosque. Era una estructura en ruinas, cubierta de musgo y con las ventanas rotas. De repente sintió un escalofrío y fue cuando se dio cuenta de que el lugar donde se hallaba debía de ser la morada que un día Abigail Blackwood habitó. Dentro de la cabaña encontró un viejo cofre que estaba oculto bajo una pila de polvo y escombros. Lo abrió cuidadosamente y encontró el diario de Abigail Blackwood. Las páginas estaban llenas de runas y conjuros oscuros, y Charlotte pudo sentir un poder maligno emanando de él. Decidida a poner fin a la maldición, llevó el diario de vuelta a su casa y comenzó a estudiarlo. Aprendió los rituales y las palabras necesarias para romper la maldición que había atormentado a su familia durante generaciones. Una noche, bajo la luz de la luna llena, realizó el ritual en la habitación de la muñeca. Quemó el diario de Abigail Blackwood y pronunció las palabras antiguas que había aprendido. Un viento frío barrió la habitación y la muñeca comenzó a temblar. Entonces observó fijamente a la muñeca y vio sus ojos azules parpadear con una luz maligna. La muñeca de porcelana se convirtió en un torbellino de sombras y se desmoronó en pedazos. La maldición estaba rota. Sin embargo, cuando Charlotte miró a su alrededor, se dio cuenta de que la habitación estaba llena de risas y susurros siniestros. Las sombras se cerraron a su alrededor y se dio cuenta de que había liberado algo aún más oscuro que la muñeca. Aterrorizada, luchó por salir de la habitación y corrió hacia el bosque, pero las sombras la persiguieron. Gritó en busca de ayuda, pero nadie la escuchó. Finalmente, desapareció en la oscuridad del bosque, convertida en una sombra más. Desde entonces, la casa de los Winslow quedó abandonada y la historia de la muñeca de porcelana y la maldición de Abigail Blackwood se convirtieron en leyendas locales. Por otro lado, la desaparición de Charlotte dejó una profunda cicatriz en Ravenswood. Los lugareños, ahora aterrorizados, comenzaron a evitar la casa de los Winslow, considerándola un lugar maldito. Los susurros y risas inquietantes continuaron persiguiendo a cualquiera que se aventurara demasiado cerca de la casa abandonada, y la historia de la muñeca de porcelana y su maldición tomó un nuevo y sombrío protagonismo en la ciudad. Pues con el paso de los años desde la desaparición de Charlotte, la casa Winslow se convirtió en una atracción macabra para los valientes o curiosos que se atrevían a acercarse. La leyenda de la muñeca de porcelana se había vuelto aún más espeluznante con el tiempo, y se decía que la muñeca, o lo que fuera que la habitara, tomara venganza contra cualquiera que se atreviera a profanar la casa.
Una noche tempestuosa, un grupo de jóvenes intrépidos decidió poner a prueba la leyenda. Eran 5 amigos que habían crecido escuchando las historias de la muñeca de porcelana y deseaban enfrentar sus miedos. Armados con linternas y cámaras, se adentraron en la casa Winslow. Exploraron la casa abandonada, maravillándose ante los muebles polvorientos y las fotografías antiguas. Finalmente llegaron a la habitación donde había estado la muñeca, la cual estaba sumida en la oscuridad, y mientras uno de los amigos sostenía una cámara, otro se acercó al antiguo estante donde solía reposar la muñeca de porcelana. La estantería estaba vacía, pero en el suelo, entre fragmentos de porcelana rota, encontraron un pequeño diario. Lo recogieron y comenzaron a hojearlo. Era el diario perteneciente a Charlotte Winslow, el cual detallaba sus investigaciones sobre la muñeca y la maldición. Los amigos se sintieron inquietos al leer las páginas llenas de descripciones sobre los eventos inexplicables que habían ocurrido en la casa antes de su desaparición. Mientras leían, con la brisa trayéndoles susurros inquietantes, las luces de sus linternas comenzaron a parpadear y se oyeron risas que parecían surgir de todas partes. El grupo se miró nerviosamente, pero ninguno de ellos quería ser el primero en admitir que estaban asustados. Y de repente una sombra oscura se alzó frente a ellos, tomando forma poco a poco. Era una figura femenina con ojos oscuros y brillantes, la cual avanzó lentamente hacia el grupo de amigos, emanando una malévola presencia. En un pánico absoluto intentaron retroceder, pero la puerta de la habitación se cerró de golpe, atrapándolos adentro. Las luces parpadearon una última vez antes de apagarse por completo, dejando a los jóvenes en la total oscuridad, y una risa inquietante surgió, haciéndose poco a poco más fuerte. Los susurros se convirtieron en voces susurrantes que hablaban en una lengua que ninguno de ellos podía entender, y temblando de miedo, los amigos se agruparon en el centro de la habitación, tratando de encontrar una salida. Fue entonces cuando la muñeca de porcelana, que había sido destruida años atrás, se formó en la oscuridad frente a ellos. Los ojos de la muñeca brillaban con una luz demoníaca, y la voz que acompañaba a tan enloquecida visión sonaba como un coro de almas atormentadas. «Habéis desafiado la maldición», dijo la muñeca con una sonrisa retorcida. «Ahora pagaréis el debido precio». Los amigos se aferraron desesperadamente al diario de Charlotte, que era su única conexión con la vida real. Y mientras la muñeca avanzaba hacia ellos, con los ojos cerrados por el pánico, recitaron en voz alta las palabras que Charlotte había encontrado en el diario. De repente, la habitación se llenó de una luz brillante y cegadora, y comenzó a temblar toda la estancia durante lo que pareció una eternidad, creciendo el temblor en intensidad mientras escuchaban a las sombras vomitar un grito angustiado y desgarrador, antes de cesar su pesadilla de manera abrupta y dejar a la habitación en un silencio absoluto. Cuando los amigos abrieron los ojos, se dieron cuenta que se encontraban de manera inexplicable fuera de la casa Winslow, ilesos pero aterrados. Todo permanecía en silencio, incluso el bosque no devolvía ningún indicio de actividad, y tras mirarse unos a otros, con el diario de Charlotte cerrado a sus pies,
Entendieron que habían tenido una experiencia aterradora y decidieron dejar atrás la casa maldita para siempre. Nunca hablaron de lo que habían visto esa noche y juraron no volver a poner a prueba la maldición de la muñeca de porcelana. A lo largo de los años, la historia de los amigos y su encuentro con la muñeca maldita se convirtió en una nueva leyenda en Ravenswood. La casa Winslow permaneció abandonada y olvidada, y la maldición de la muñeca de porcelana siguió siendo un misterio sin resolver. Y así, la historia de la muñeca de porcelana continuó atormentando a aquellos que se atrevían a desafiarla, asegurando que su legado de terror perdurará en Ravenswood por generaciones.